¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo punto de encuentro en el que de nuevo vamos a hablar de economía. Dice el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que España va como un cohete en cuanto a la economía se refiere, pero los datos son tozudos y no avalan la euforia del presidente, más bien todo lo contrario. Según he leído y podido contrastar, nuestra economía no solo no va como un cohete, más bien todo lo contrario, se está ralentizando. Según los datos de Eurostat, España está en ese grupo de países con una situación económica más precaria. Ocupamos el número 16 de los 27 estados de la Unión. Además, somos el tercer país con mayor número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social. Tan solo nos superan Rumanía y Bulgaria. Ya ven ustedes en el punto que estamos. La verdad es que no logro entender qué está pasando con la economía española. En los últimos años hemos tenido la mayor subida de impuestos. Esto ha hecho que el gobierno de Pedro Sánchez haya recaudado mucho más. Pues a mí me gustaría saber qué se ha hecho con ese dinero, porque a pesar de tener más ingresos, nos están haciendo cada día más pobres. En lo que sí estamos a la cabeza es en gasto público. Oiga, de verdad, el mayor de nuestra historia. En el primer trimestre de este año, nuestra deuda pues ha vuelto a marcar un récord. Pues les voy a decir, con 2.613 billones, con B, billones. Nuestra productividad bajando respecto al resto de Europa. La mayor tasa de paro juvenil de toda la Unión. Y las pensiones pues en situación crítica. Todo esto hace que nos sitúen en ese grupo de demandantes de fondos de cohesión creados para los países miembros con mayores dificultades económicas. Y esta es la triste realidad que tenemos. Por cierto, hay una buena noticia. El gobierno va a suprimir de forma temporal el IVA en el aceite de oliva. Oigan, que no se lo van a creer, que esto va a suponer una bajada de entre 40 y 50 céntimos el litro. Ya ven ustedes, una barbaridad. Lamentable que nos lo quieran vender a bombo y platillo, pero bueno. En fin, para hablar de la economía española me acompañan, como es habitual, Javier Rodríguez Luengo, que ya saben ustedes que es doctor en economía y profesor universitario, y Óscar Romera, también doctor en economía y coordinador general de economía, comercio y consumo del Ayuntamiento de Madrid. Pues tanto Javier como Óscar, muy bienvenidos al programa y a punto de encuentro y a Déjate de Historias TV para hablar de eso, de la economía. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo está la economía? Pues muy mal. Has puesto de manifiesto justamente un dato que recientemente salió publicado en el boletín del informe estadístico que realiza el Banco de España sobre la situación de la economía española, y es que ponía de relieve precisamente que España, la renta per cápita de España, comparada en términos de paridad de poder adquisitivo, ahora voy a explicar en qué consiste eso. Sí, porque dicho así suena súper difícil. Voy a poner un ejemplo que todos vamos a entender. Eso. No es lo mismo una persona que gana 1.500 euros al mes en Madrid que una persona que gana 1.500 euros en un municipio pequeñito, en un pueblo de la España vaciada. Básicamente porque el dinero que gana pues no le da para subsistir, ¿no? Es decir, sus ¿No le da para subsistir dónde? Sus necesidades primarias básicas para poder vivir, que es el alojamiento, manutención y vestido, pues obviamente en Madrid lo tenía muy complicado. Claro. Bueno, pues si esto ejemplo que lo vimos justamente en la propia economía española, que no es lo mismo 1.500 euros en Madrid que 1.500 euros en un pueblecito de la provincia de Toledo, por ejemplo, si lo llevamos a un nivel de comparación entre Estados miembros de la Unión Europea, tenemos que tener en cuenta que entre países existen diferencias de renta y de precios muy grandes. Este índice, el índice de paridad de poder adquisitivo, lo que hace es homogeneizar eso. Bueno, pues utilizando ese dato homogéneo de renta per cápita expresada en paridad de poder adquisitivo, pues España está francamente en una situación muy precaria porque concretamente estamos con un nivel por debajo del 90% de la media. Y eso sitúa a España precisamente entre los países, entre los Estados miembros de la Unión Europea susceptibles de poder solicitar los fondos de cohesión, que son para los países más pobres. Entonces, es que cuando dicen España va con un cohete, pues hombre, por los datos del Banco de España que hacen referencia al PIB per cápita, el Eurostat y demás, pues hacen referencia que no. Es decir, estamos precisamente, es verdad, como señalabas en la entrada, ¿no? que ocupamos el puesto, decimos esto, pero estamos justamente liderando el listado de países más pobres de la Unión Europea, con un 89% de la media de la renta per cápita expresada en paridad de poder adquisitivo.
¿Qué es el Producto Interior Bruto, para que lo sepan nuestros Lo que espectadores? produce la economía española a lo largo de un año. Y el PIB per cápita, pues si lo dividimos entre el número de habitantes. La riqueza. Volvemos a lo mismo de siempre. Es decir, es curioso quien predica la progresividad para las personas, quien justifica la progresividad para las personas, y lo que hace es generar desigualdad entre territorios. Y me refiero al sistema de financiación. Es decir, ¿por qué, por ejemplo, Madrid, que aporta el 70% al Fondo de Solidaridad Interterritorial, que nos parece muy bien, pero por qué tenemos que ser menos, en este caso, que Cataluña? Por hablar claramente, ¿por qué se detrae recursos de un territorio para dárselos a otros? A mí me parece muy bien, pero ¿en base a qué principio? Eso es lo que está poniendo en práctica, en este caso, el Partido Socialista. Una pregunta, Óscar. O sea, todas las comunidades deberían de aportar a la caja común, que no lo hacen todas, porque tenemos por un lado ¿cómo se llama? Lo de los vascos y los navarros, concierto económico el concierto, que no es igual para toda España, los catalanes, que todavía no están en ese concierto pero que quieren estar, y luego está el resto de comunidades que no todas pues tienen los mismos ingresos y por tanto, o las mismas fiscalidad, en fin, que tienen más recursos y lo que hacen es ayudar a otras que tienen menos. Entonces debería haber una caja común, que en teoría la hay, pero con estas excepciones, y luego que ese dinero se distribuyera según las necesidades de cada comunidad. Sí, Mabel, a mí me parece bien es decir, que los territorios en donde se genere más riqueza, conforme a una solidaridad, que se aporte más. Como por ejemplo Madrid, que era lo que nos decía. Efectivamente. Lo que no se puede permitir, en mi opinión, es que se detraiga esa riqueza de un territorio y se dé a otro en función de no sé qué principio. Es decir, porque Madrid aporta, vuelvo a repetir, el 70% de los recursos que van al Fondo de Solidaridad. Va a la caja única esa, digamos. Sí, efectivamente. Entonces, ¿por qué principio se está rompiendo eso ahora? Es decir, y al final voy a un mensaje que es muy claro. Aquí hay que apostar por la competitividad y por la productividad. Es decir, porque se genere más riqueza para que las administraciones, que tenemos una función, yo creo que tienen una función redistributiva, para que esa riqueza llegue a cuanta más gente mejor. Lo que no se puede permitir tampoco es que, conforme a la riqueza actual que hay, pues se pongan trabas a la generación de riqueza. Y ahí vamos al mercado laboral. Nos está hablando de introducir medidas que apuntalen la productividad y la competitividad. No, lo que se está hablando es, al contrario, reducir jornada laboral, que me parece muy bien, pero eso debe ser un acuerdo entre partes. No tiene por qué balancear el gobierno, en este caso, y meterse a favor de una de las partes y en contraposición a la otra, porque eso no genera riqueza, eso no genera estabilidad, eso no genera previsibilidad. Bueno, pero esto lo hace la ministra esta, que no sabe de qué va la vaina. O sea, ella solamente que ser ministra está ahí porque, en fin, ministros socialistas que sabían de economía ha habido unos pocos y jamás han actuado así. O sea, que es que esto de Yolanda Díaz con el tema de... Yo creo que romper los principios de, pues claro, en los este está caso rompiendo, de equidad claro. y de igualdad no pero nos lleva a nada nuevo. Pero por pura ignorancia, si es que no sabe de qué va esto. Y eso no genera atracción de inversiones, no genera estabilidad, y contra eso, o sea, frente a eso, lo que hay que hacer es poner encima de la mesa pues, reglas claras y que generen confianza, que es justamente la dirección contraria a lo que se está yendo ahora mismo. Es que se nos olvida que está gobernando el Gobierno de la Nación, el Partido Socialista Obrero Español y partidos que podemos calificar de comunistas. Comunistas, independentistas. Los independentistas no están gobernando, pero sostienen al gobierno. Bueno, pero no están gobernando, sin ellos no podrían gobernar. Efectivamente, pero y marcan las pautas. Pero digo que cuando hablamos de productividad, competitividad, creación de empleo, creación de riqueza, la redistribución de la renta y riqueza, claro, es que es lo que tiene que fomentar el sector público. El problema es que el sector público, y has dado un dato muy importante en la entrada, España está en torno a un 50% del PIB y esto no tiene ninguna razón de ser. El sector público está para dar servicio a los ciudadanos, para mejorar el estado de bienestar social, para que los ciudadanos vivamos mejor lo que vivimos, no para que nosotros tengamos que mantener el sector público. Pues claro, el protagonismo que lo tiene que tener en una economía de mercado, porque que yo sepa, la economía española, la Unión Europea, la Unión Económica y Monetaria, se sostienen que estamos en una economía de mercado. El protagonismo lo tienen que tener las empresas y los agentes económicos privados.
No hace mucho tiempo, Mabel, en España, en torno a una tercera parte era el sector público. Hoy prácticamente estamos hablando del 50%. Son 15 puntos porcentuales que no es baladí, esa diferencia tan grande. Porque al final se traduce en ¿qué? Que para mantener ese nivel de gasto público tenemos que generar más ingresos, generar más impuestos y por tanto estamos perdiendo competitividad, Claro. estamos influyendo en la productividad, estamos haciendo cada vez, poniendo trabas Sí, a la rueda. pero Javier, se están generando más impuestos, con lo cual genera más ingresos, pero no repercute tampoco Porque además en estás los generando una mala ciudadanos. política económica que genera déficit, deuda. Mira, la única ventaja que tiene precisamente el tener el presupuesto prorrogado, y Óscar sabe de esto probablemente más que yo, es que le va a ayudar y mucho al gobierno a reducir el déficit público. Bueno, Y de el hecho, presupuesto prorrogado, de momento, ya veremos a ver si no aprueba los presupuestos. muy probablemente... Bueno. No, no lo pienso así. Yo creo que es decir, en el entorno de inestabilidad en el que nos estamos moviendo y luego la imposición de las reglas fiscales, que es un horizonte que ya tenemos para la ¿Eso qué generación es? de los... Pues son las reglas que tenemos que salvaguardar, en este caso las administraciones, ¿para qué? Para sanear, en este caso, deuda, para ajustar ingresos y gastos y para tener una limitación en cuanto a las políticas presupuestarias que se aplican desde la administración. Pero todo eso se hace, como decía Javier, ¿para qué? Para impactar de una forma positiva en la economía. Lo que no puede ser es poner trabas a la generación de riqueza. Y vuelvo a insistir, por ejemplo, en el mercado laboral. No puede ser que se balancee frente a un interlocutor social frente a otro. No puede ser que desde el punto de vista de la equidad se tomen decisiones a favor de un territorio frente a otro. La financiación, en este caso, no es de los territorios, es de las personas. Es decir, la asistencia, en este caso, los recursos deben ir orientados a las personas. Y lo que no puede ser es introducir permanentemente elementos de desigualdad, que lo que te generan al final es inestabilidad y falta de confianza. Así no se pueden atraer inversiones. Y aquí nos jugamos mucho en estos años que vienen el hecho de ser competitivos y productivos y generar confianza y atraer inversión. Por ejemplo, por poner un ejemplo, Madrid, por poner un ejemplo. Es decir, somos el 65,6% de la riqueza que se genera en la región, cuando hablabas de PIB. 2 de cada 3 Madrid euros, capital. Madrid capital. 2 de cada 3 euros que se generan en la región proceden de Madrid capital. Pero es que la Comunidad de Madrid, con la que estamos de una forma coordinada en las diferentes políticas públicas, es otro polo de atracción y es la primera economía de España. Es la primera economía en el índice de competitividad fiscal. Es la que más inversión extranjera atrae. Es la que no tiene impuestos propios. Sin renunciar en este caso, y es un tema también fundamental, porque aquí cuando se dice que bajar impuestos lo máximo posible, fenomenal, estoy de acuerdo, pero sin renunciar a que esa redistribución sea en términos de asegurar unos servicios públicos de calidad, que eso es lo que deben estar las administraciones, claro. No solamente en reducir impuestos, sino también asegurar y potenciar esos servicios públicos de calidad. Y en ese sentido, Madrid es un valor seguro. Madrid, y la Comunidad de Madrid hablo, es un valor seguro. Como Andalucía está dando también pasos en muy buena dirección, que al fin y al cabo se trata de generar confianza. Si es que esto es muy sencillo. Y bajar impuestos. Claro, si es que es muy sencillo. Pero un detalle que ha mencionado Óscar justamente de las reglas fiscales, ¿no? Que a mí me ha llamado poderosamente la atención, ¿no? La decisión de la Comisión Europea de no sancionar a España, a pesar de que tenemos un déficit público por encima del 3%, que es el límite establecido en el procedimiento de déficit excesivo. Concretamente tenemos un 3,6%. Le habían dicho a todos los países miembros que no podían superar el 3%. España lo ha superado. Y España lo ha superado, está en el 3,6%. Estamos en un 3,6%, pero también es cierto que se prevé, y a lo mejor se prevé, entre otras razones, porque lo que está claro es que si estamos en el mes que nos encontramos y no se ha aprobado el presupuesto a día de hoy, es harto difícil que tengamos presupuesto ya en este ejercicio, ergo se va a traducir que en el ejercicio 2024 seguramente se va a reducir notablemente el déficit público. ¿O no?
Sí, Mabel, Pero, porque la política pública al final, el gasto es el que está previsto y si el gasto no está previsto porque no hay presupuesto, pues realmente no te vas a gastar algo que no está. Nunca, no se puede hacer, aprobar Es que está bastante un encorsetado. gasto extraordinario. Está muy encorsetado un presupuesto Pero prorrogado si es que, con el le tema de da las igual, inversiones. Javier, si es que tenemos o sea, es que estamos a la cabeza de deuda pública. Bueno, Estamos a cabeza de deuda pública, en el nivel de déficit público por encima del límite establecido en el procedimiento decisivo, pero una cosa que es importante también, es que España no está para sacar pecho. Lo has dicho antes, al principio. Bueno, no, en estamos España para no, pero el presidente del gobierno sí. para sacar pecho cuando tenemos, insisto, estamos dentro de los países, Estados miembros de la Unión Europea, susceptibles de evitar los fondos de cohesión, y otro dato muy importante que he señalado, y somos el tercer Estado miembro de la Unión Europea que con mayor índice con de mayor pobreza. porcentaje de población en riesgo de pobreza. Claro. Y eso llama mucho la atención, Hombre, porque después de países solamente como están por delante de Bulgaria y nosotros. Rumanía, hombre, o sea, por Rumanía 32%, Bulgaria 30% y España un 27%. Hombre, desde mi humilde opinión, o sea, es que no estamos para sacar pecho, es que estamos para que precisamente adoptemos medidas con el fin de revertir esa situación. Y esas medidas tienen que venir por reducir el gasto público, que va aumentando todos los días. generar competitividad, generar empleo, generar productividad, es decir, que seamos más productivos, que seamos más competitivos. Es decir, es que lo que pretende este gobierno es que al final la gente viva subsidiada por el gobierno. Lo que tenemos que fomentar es que la gente sea, sea todos capaz, pobres, vamos a poner el sea listón, capaz todos pobres, cada de, vez por más sus propios pobres. medios, conseguir un puesto de trabajo, ser productivo y Y no cada uno con depender su del dinero Estado. haga lo que quiera, que Efectivamente. trabaje la gente, que pueda trabajar, que tenga su dinero y que nadie Pero le son marque dos modelos lo que tenga que hacer económicos con totalmente ello. diferentes. Claro. Oye, cuando una decís que- cosa, pregunto yo, si la Comunidad de Madrid está a la cabeza de España en cuanto a generación de empleo, inversión, como decíamos hace un momento, la mayor inversión extranjera viene aquí. Si vemos que se bajan los impuestos, que no tiene tasas, impuestos propios, y funciona mejor, y digo yo, ¿por qué no se hace este tipo de política que es mucho más eficaz? Que los madrileños somos los que mejor vivimos de España. Bueno, eso al fin y al cabo las administraciones toman decisiones, ¿no? Y luego, Ya, pero, en hombre. este caso, el sector empresarial también toma las suyas, ¿eh? Y en ese sentido, por eso insisto, es decir, hay que hacer acciones y tomar decisiones muy orientadas a la competitividad, a la productividad, a la previsibilidad, a la estabilidad, a la seguridad jurídica. Bueno, y eso en es ese sentido, importantísimo. y en ese sentido es una cosa, es decir, el hecho de tomar este tipo de decisiones es un concepto diametralmente distinto, es decir, bajar impuestos, reducir la deuda. La deuda, es decir, por ejemplo, desde que José Luis Martínez Almeida está en el Ayuntamiento de Madrid, se ha reducido la deuda en 800 millones de euros. Cuando se habla que España va como un cohete, en términos de deuda, 107% del PIB. Dice, oye, es que vamos hasta mucho mejor que... Pero- vamos a reducir este año más deuda que Alemania. Bueno, Eso te refieres, porque como has hablado de Madrid, que ha reducido deuda, y ahora estabas hablando del gobierno, Claro. Sí. que no solo no la ha reducido, sino que la ha ampliado. No, Sí, se ha reducido un poquito. Se ha reducido, pero Sí, conforme al crecimiento económico. Dice, no, es que se ha reducido más deuda que en Alemania. ¿En qué posición está, en términos de deuda, Alemania? ¿En qué posición está España? 107% del PIB España y 60%, 63% creo recordar, Alemania. Son dos posiciones totalmente distintas. Y la deuda de hoy son trabas para el futuro, que vamos a tener que La deuda de hoy devolver. son impuestos de mañana. Entonces, en ese sentido, son términos, o sea, son dos conceptos diametralmente distintos a la hora de afrontar la realidad económica. Es que la deuda al final implica que vas a tener que subir impuestos o bajar el gasto público. Porque para poder financiar esa deuda, Por favor, subir más los impuestos. pues por eso, si está claro que no hay que subir los impuestos, Mabel. Lo que pasa es que hay que reducir el gasto. Pero ¿hasta clarísimamente. qué punto? Pero es que no es lo que hacen es que suben impuestos. Lo que no hace este Y es gobierno- que ya los españoles estamos en una situación que, en fin, más impuestos, no sé Más dónde vamos a impuestos llegar. obviamente no es la opción, no es la solución. Pensemos lo que ha pasado en estos últimos años. Clarísimamente hemos visto a las familias cómo nos han subido los tipos de interés, habida cuenta de que la inflación estaba como estaba, que por cierto sigue estando a un nivel lejos de lo razonable, que se puede entender que es en torno a un 2%, una estabilidad de precios. Está en torno a un 3,5, un 3,7% la inflación, el último dato publicado por el INE.
Eso se ha revertido, en parte porque hemos llegado a tener inflaciones de 2 dígitos, también es verdad. Subimos los tipos de interés para controlar la inflación. Tenemos, al subir los tipos de interés, ¿qué ha pasado con las hipotecas de todo el mundo? Que han subido, se han disparado. ¿Eso qué implica? Que impagos. Implica que tenemos una menor capacidad económica como consecuencia de que tenemos que hacer frente a unos mayores gastos financieros. Nos han subido los precios, la inflación. ¿Eso qué implica? Que además, como consecuencia del incremento de precios, hemos tenido una merma de nuestra capacidad económica. Y a más, nos han subido los impuestos. Para allá vámonos. Es decir, el esfuerzo claramente no lo tienen que hacer ni las familias ni las empresas, que están visto claramente con la inflación que también les afecta a ellas, los tipos de interés y los impuestos están también a un nivel que está incidiendo en su competitividad. Por tanto, ¿quién tiene que dar ejemplo? Muy sencillo, el gobierno. El gobierno tiene que dar ejemplo, reduciendo el gasto público, clarísimamente. Esa es la solución. Yo comento la subida de impuestos porque no hay dos opciones, o subes los impuestos o bajas el gasto, pero no hay cabida a subida de impuestos. No más no, por favor. Y luego, aparte de eso, dentro de las decisiones que tiene que tomar el gobierno, hombre, ir a la inequidad, en este caso a un reparto injusto, en este caso de la riqueza, priorizando unos territorios frente a otros, subir impuestos. No abordar temas en este caso, de potenciar la competitividad y la productividad, que para mí me parecen los dos elementos esenciales en los que una economía se diferencia de otras. Y luego la atracción de inversiones y la seguridad jurídica, si es que son las 4 bases para que los pilares de la economía funcionen correctamente. Y en ese sentido, la generación de confianza, pues hay que retomarla así. O sea, tardan muchos años en conseguir cualquier institución o cualquier persona a la hora de conseguir confianza se tarda mucho más tiempo que cuando adoptas decisiones que te hacen perder esa confianza, ¿no? Y en ese sentido, España va por una senda pues que no ayuda, ¿no? Y bueno, pues desde las administraciones y desde las empresas, bueno, pues es que se debe apoyar, por ejemplo, el mercado laboral es otro elemento también de primer orden. En el mercado laboral lo que se debe es estabilidad en los acuerdos, se debe fomentar la estabilidad en los acuerdos. Lo que no se debe generar pacto social, lo que no se debe ir es en contra o enfrentar en este caso a la patronal y a los sindicatos. Eso no llega a ningún lado. Es decir, mediante el diálogo social y mediante el acuerdo se puede llegar muchísimo más lejos. Mediante la colaboración con la economía productiva, con las empresas, se puede llegar mucho más lejos. Y lo que no puede ser es un monólogo de este gobierno yendo en la dirección contraria, que es la dirección adecuada, es la generación de confianza, la rebaja de impuestos y la garantía de los mejores servicios públicos. Y en ese sentido, el gobierno de España está actuando en la dirección contraria. Es que vamos justamente al contrario, como bien señala Óscar, de hacia dónde tenemos que ir. El empleo es un bien. El gobierno no tiene asesores, con los 1000 que tiene el gobierno solamente. No, tendrá asesores, lo que pasa es que estará mal asesorado. ¿Y no saben de esto? Estará mal asesorado. A ver, el empleo es que algo... estará mal asesorado, lo dudo. Hombre, o sea, yo creo que tendrá un equipo que le dirá esto. Como muestra un botón, que están tomando decisiones que no son acertadas. Bueno, pero eso no quiere decir pero yo creo que aquí son los, quizás más que los técnicos son los políticos. Son los acuerdos políticos y estar sujeto al desarrollo de unas determinadas políticas con unos socios que verdaderamente no tienen esa visión global de si el empleo es algo que debemos fomentar, si el empleo es algo que queremos fomentar, que yo creo que... ¿Pero quién ha dicho que lo quieren fomentar? Hombre, yo creo que el empleo es algo que queremos fomentar la gente de bien y de orden. Los ciudadanos, los ciudadanos, claro, todos querríamos... No, pero yo no dudo. Si queremos fomentar el empleo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Penalizar el empleo? No, lo que tenemos que hacer es precisamente lo contrario. Desgravar, bajar los impuestos, bajar las cotizaciones sociales que pagan empresarios y trabajadores. No lo hacen. Bajar la tributación de los rendimientos del trabajo y los rendimientos de actividades económicas en el IRPF. ¿Pero qué sentido tiene que en España estemos pagando aproximadamente en torno a un 47 o un 48% del impuesto de la renta de las personas físicas? ¿Qué sentido tiene que los costes salariales representen aproximadamente una tercera parte de lo que cobra una persona? Que es una brutalidad los impuestos que se están pagando. Sí, pero Javier, si queremos incentivar el trabajo, lo que tenemos que hacer precisamente es bajar los impuestos que gravan el trabajo, que son las cotizaciones sociales y el impuesto a la renta de las personas físicas, en lo que a los rendimientos de trabajo se refiere.
Javier, si a mí las buenas causas Claro. Pero que se haga. y la teoría económica está muy bien, pero luego en la práctica Voluntad política. este gobierno está sujeto a 7 votos y está sujeto Claro. a un pacto que se ha generado, ya va a ser un año, con sus socios nacionalistas, independentistas, que no llega a ningún lado y está afectando a la economía. Esta legislatura es la legislatura de la amnistía. Y en ese sentido, pues dar pasos. Pues yo creo que lo tienen claro y yo creo que ellos mismos, yo creo que el gobierno en sí mismo, yo creo que los axiomas que acabas de decir los comparte todo el mundo. Otra cuestión es que se tenga esa perspectiva global, esa perspectiva nacional y esa perspectiva constitucionalista, que estamos dando en la base de la esencia del Estado. Y como no se tiene claro eso y como verdaderamente se lastra por unos acuerdos que únicamente focalizan en un determinado territorio la toma de decisiones, pues es lo que está provocando pues, una situación insostenible. Y en ese sentido, dentro de los territorios donde se apuesta por atraer inversiones, por la productividad, por la competitividad, pues se adoptan todas las decisiones posibles, pero no somos una isla, o no son una isla. Y bueno, y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y eso hay que decirlo muy alto y muy claro. Y hay que decirle y hay que exigirle a este gobierno que cuando habla de progresividad de las personas, que sea una progresividad real, que lo que no puede ser es que fomente la desigualdad entre los territorios, porque no nos lleva a nada, ¿no? O sea, este gobierno que es muy progresista a la hora de defender derechos y a la hora de defender a las personas, ¿no? Según dicen, bueno, pues que luego la realidad es que la financiación de unos territorios frente a otros se ve afectada, porque un madrileño tiene que ser peor que un catalán. Oye, que no queremos ser peores, o sea, no queremos ser mejores, pero tampoco peores. Y en ese sentido hay que tenerlo muy claro. Hay dos cosas radicalmente diferentes. Una cosa es gobernar buscando el interés general, que es lo que tendría que hacer un gobierno de la nación, y otra cosa es estar en el gobierno, que es lo que está haciendo este gobierno. El único objetivo es permanecer en el gobierno. Sí, bueno, dos pero, cuestiones Javier, diferentes. pero ¿a qué coste? Además de, Al lo coste de todos los ciudadanos. además de lo de los 7 votos, el coste económico, El coste económico, es que es el brutal. coste de la Pero credibilidad. hace un momento decías que lo que quiere es tener ciudadanos subsidiados, pero ¿queremos los ciudadanos vivir del subsidio? Es que yo creo que no. La gran mayoría no. Claro. Aquí, o sea, Entonces, yo creo que hay que fomentar el emprendimiento, claro. Y es un concepto La totalmente distinto al subsidio. Sí, la libertad de adoptar decisiones, ¿no? Sin olvidar, en este caso tampoco, aquellos que más lo necesitan. Pero ¿cómo vamos a dejar a un lado a aquellos que más lo necesitan? Lo que pasa es que hay que generar políticas que generen más riqueza para que llegue a una más gente. Lo que no hay que repartir es la pobreza, porque eso no nos lleva a ningún lado. Y luego, desde el punto de vista de la seguridad y de la cohesión territorial, pues hombre, adaptar medidas, y también se puede hacer políticas desde la oposición, ¿eh? Es decir, el acuerdo que se ha llegado al Consejo General del Poder Judicial, a mí me parece positivo. Luego ya veremos a ver dónde nos lleva, ¿no? Pero yo creo que es un mensaje positivo y que es un mensaje también que de cara a la Unión Europea y de cara a los diferentes, al mundo en general, el terminar con una situación excepcional y que se fomente esa seguridad jurídica y esa independencia también es otro argumento bueno para la economía. Pero eso debe venir acompañado de medidas, insisto, que vayan en la dirección de la competitividad y la productividad. Y en ese punto nos quedamos. Pero como este es un tema que nos interesa a todos los españoles, pues continuaremos hablando de ello, porque la verdad es que sin dinero, ya sé yo que dicen que la salud lo primero, pero si la acompañamos de dinero, normalmente nos va mejor. Y no podemos seguir siendo el tercer país con mayor índice de pobreza. Esto es inconcebible. Totalmente. Sin duda alguna, Mabel, porque España es un gran país. El mejor, ¿qué me vais a decir a mí? Yo soy española por encima de todo. Luego de Madrid, pero por encima de todo. Y un detalle, un apunte. No hace mucho tiempo España era la 8ª potencia económica del mundo. Ahí lo dejamos. Y ya ven cómo estamos ahora. Muchas gracias tanto a Javier Rodríguez Luengo como a Óscar Romera por haber estado un día más en nuestro programa y continuaremos hablando de economía. Muchas gracias, Mabel. Muchas gracias. Y ahora ya sí, me despido de todos ustedes y lo hago como siempre, recordándoles que tienen que estar ahí. Es que si ustedes no están, esto que hacemos aquí no tiene ningún sentido. Gracias por acompañarnos un día más. Un saludo.